Muy buenas tardes, amados hermanos de la Asamblea General. Es para mí un privilegio poder saludarlos a través de este medio. Soy el pastor Armando Contreras y soy profesor del CEBITEM, del Seminario Bíblico Teológico de México. Es un seminario sinódico, pertenece al Sínodo Lluvias de Gracia y en la actualidad soy maestro de homilética y también he sido maestro de hebreo. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de crisis, de tribulación, de prueba. Y en medio de este escenario caótico, quisiera compartir con ustedes un mensaje, una breve reflexión, pues basada obviamente en la palabra de Dios. ¿Cuánto recordamos aquel pasaje de Marcos 9, a partir del versículo 37 hasta el 42, donde se nos habla acerca de la tempestad por la cual pasó la barca donde iban los discípulos y también iba ahí el Señor Jesucristo? Ellos querían pasar al otro lado de la ribera, pero en medio de ese trayecto vino una gran tempestad y la palabra de Dios dice que la barca era anegada por las aguas. Hoy nosotros sabemos, amados hermanos, que estamos atravesando quizá por una tempestad, por una tormenta donde parecería que se está anegando las aguas, que no hay salvación, que se va a hundir la barca. A través de esta pandemia que estamos viviendo y en la que muchos, mis amados hermanos, tienen miedo, incluidos los cristianos, muchos han tenido miedo. Y no es malo, no es malo tener miedo, aunque ha habido una teología por ahí que dice que el cristiano no debe tener miedo. Los mismos discípulos que iban en esa barca, que iban con el Señor, tuvieron miedo. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Somos más que los discípulos? Yo creo que no. Y también hay muchos cristianos que están teniendo miedo y es válido, hermanos. La palabra miedo en ese versículo y en otros pasajes del Nuevo Testamento viene del griego phobos, que significa pánico, miedo o temor a algo. Hay varias fobias, se dice por ahí que hay unas 700 fobias. Hay la claustrofobia, que es miedo a espacios cerrados, a vivir o estar en un espacio muy comprimido, muy cerrado, como un elevador o un cuarto muy pequeño. Pero está la fobia contraria, que sería la agorafobia. Hay personas que tienen miedo a vivir en espacios muy amplios, a estar con la gente en lugares muy amplios. Está la aracnofobia, donde la gente tiene pánico, terror a las arañas. Quizá hoy hay una nueva fobia, la coronavirusfobia, diría yo, porque hay gente que le tiene pánico, miedo a esta enfermedad. Y estos discípulos tuvieron miedo porque pensaron, y mucha gente piensa, que el Señor Jesucristo se había quedado dormido. Y hoy mucha gente piensa que el Señor, que Dios Todopoderoso, ha perdido el control de la situación. Nosotros debemos recordar, amados hermanos, que el Señor Jesucristo no se había bajado de la barca y que los únicos que habían perdido el control eran los discípulos. Y nosotros nos da temor cuando perdemos el control de algo. Antes íbamos con mucha regularidad a la escuela, a la iglesia, hacíamos nuestras actividades normales y podríamos decir que teníamos el control. Pero ahora no lo tenemos. Y hermanos, esto nos ha traído cosas buenas, porque ahora estamos más con la familia, ahora leemos más la Biblia, oramos más. Ahora podemos entender lo que decía ese pasaje allá en los Salmos, que dice: yo me alegré, me gocé con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y hermanos, ahora anhelamos ir al templo. Anhelamos ir a los templos. Antes quizá íbamos de mala gana, ahora anhelamos. Y cuando el Señor nos permita regresar a los templos a alabar al Señor, a alabarle a Él, seguramente que pues valoraremos más esta situación. Pero los discípulos habían perdido el control, pero el Señor no. Él solamente estaba probando su fe. Y hoy, hermanos, a través de esta enfermedad, de esta pandemia que Él ha permitido, porque a Él no se ha salido del control, está probando nuestra fe. Tengamos, pues, hermanos, una actitud
Sí, podemos tener miedo, pero no podemos quedarnos paralizados por el miedo y creamos que el Señor está ahí para reprender a la tempestad. De hecho, eso dice el versículo, que Él se levantó y reprendió a la tempestad. Y fíjense que ese versículo que habla de reprender, esa palabra es la palabra epitimao, que significa por encima de. Epi, arriba, encima de. Y epitimao significa que Él reprendió a la tempestad, que Él está por encima de la tempestad. Está por encima de cualquier problema, por encima de esta pandemia, de esta enfermedad, de este virus. Hermanos, Dios es más poderoso. Miren, escuchen bien lo que voy a decir. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Y quizás si lo asociamos con la tempestad en el mar, podríamos decir que Satanás a veces, pues Dios le permite tentar a su iglesia, le permite que le haga daño a su iglesia. Pero recordemos que Él solo es el príncipe de la potestad del aire. Y recordemos que Dios es el rey, el soberano de todo. Y esa es, hermanos, la doctrina fundamental que nos caracteriza a nosotros, los presbiterianos. Esa es vamos a llamarle así, la columna vertebral de toda la teología reformada, es la soberanía de Dios. Nosotros creemos que Él es soberano y que Él va a hacer que esto pase pronto. Y nos va a bendecir y nos va a ayudar. Pero ¿y si no, hermanos? Gloria a Dios. Si no, si Él quiere que algunos cristianos mueran, que algunos pastores mueran a través de esto, hermanos, gloria a Dios. Él es soberano. Nosotros no tenemos más que decirle gracias, Señor, por todo lo que haces. Y si nos sacas de esta, gloria a tu nombre. Y si no, también gloria a tu nombre. Job le dijo a su esposa, cuando la esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete, él le dijo, mujer, como las mujeres fatuas, necias, insensatas has hablado. ¿Recibiremos de Dios solamente lo bueno? ¿Y no recibiremos cuando hay crisis, cuando hay situaciones difíciles? Nosotros, hermanos, tenemos que alabar a nuestro Dios en cualquier momento. Él está por encima de cualquier tempestad. Él es el soberano, Él no se ha bajado de la barca, no ha perdido el control. Dios los bendiga, hermanos de la Asamblea General. Pastores, pueblo de Dios, Dios nos bendiga y nos siga dando esa fe para creer en ese Señor todopoderoso, en el que está a cargo de todo lo que existe. Dios bendiga su palabra y vuelvo a repetir, soy el pastor Armando Contreras y este mensaje lo estoy enviando como maestro del Sevitem, Seminario Bíblico Teológico de México, que pertenece al Sínodo Lluvias de Gracia. Reciban un saludo y un abrazo todos los hermanos que puedan escuchar este mensaje. Que Dios nos bendiga a todos y que pronto pueda pasar esta pandemia. Oremos, sigamos ayunando. La Asamblea nos ha convocado a ello. Sigamos leyendo la palabra, sigamos predicando el Evangelio. Que Dios nos bendiga. En Cristo Jesús. Amén.